capítulo 3 de Primera de Juan e inicio. Dice el verso 1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Vean que aquí vuelvo a leer y explico un poco. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh, ¿verdad? Entonces, como sabemos, de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a Yahushua, el Mesías, para que nosotros nos volviéramos hijos a través de él. Por eso dice su Hijo unigénito, ¿verdad? Como único. Y en Juan, el mismo que escribe esta carta, habíamos leído, recuerdan, en Juan 1:11, que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, el 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Entonces, en el mundo dicen que todos son hijos de Dios y eso no lo dice la Escritura. La Escritura revela. Y, ¿verdad? Y lo triste es que toda la gente que dice que todos son hijos de Dios, la mayoría dicen creer en la Biblia, ¿verdad? Obviamente uno puede entender que si un budista dice eso, si de cualquier otra religión o de otra creencia que no tenga la escritura como fundamento, dice eso, pues uno puede entender. Esa es su fe, esa es su creencia. Pero es sorprendente que gente que dice creer en la Biblia, en la escritura, digan eso. Es una muestra de que no conocen la escritura. Porque en la escritura vemos que todos los seres humanos son criaturas. Y después, a través del Mesías, se vuelven hijos. ¿Ok? Ahora ahí es donde entran los cristianos y dicen, ah, sí, todos somos hijos porque todos creemos en el Mesías. Sin embargo, ellos le llaman con un nombre falso, invocan un nombre falso, y aquí dice que es creyendo en su nombre que se vuelve uno hijo. Entonces, los que están en el cristianismo, como he dicho, al tener otro nombre, están dentro del grupo de los muchos, como ya he mencionado, ¿verdad? Los pocos y los muchos son pueblo. Los pocos son los que a través de su nombre se llegan a convertir en hijos y por eso reciben la heredad y se vuelven reyes y sacerdotes, como él lo es. Entonces aquí decía, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Les dio potestad, o sea, les dio la autoridad, les dio el poder de ser llamados hijos. Eso quiere decir que antes de que creyéramos en su nombre, no éramos hijos, no teníamos esa potestad. Hay otro libro, recuerdan, de los que sacaron de la escritura, el de Felipe, que habla de que los muchos que se hacen llamar cristianos, que en ese caso sería, ¿verdad? Como dando a entender que están ungidos, tienen ese título como un préstamo. Recuerden, lo habíamos leído, porque no saben lo que dicen al no aceptar el nombre de Yahushua. Por eso tienen que pasar por muerte y después a través de su fe, de su creencia en el Mesías, en su muerte y resurrección, son resucitados. Pero no están en el nivel de hijos, vuelvo y repito. Entonces, volviendo a este verso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces se puede decir, recuerdan también lo que hemos hablado de cómo los que creen en Mashiach, había alguien que decía por ahí que tienen el ADN de Mashiach. Ahora, obviamente se refiere a un ADN espiritual y eso daría a entender que somos, como sabemos, la congregación es su cuerpo. Entonces, la congregación, que son hijos, son uno con Mashiach y a través de Mashiach uno con Yahweh. A lo que voy con eso es que por eso dice aquí que como no lo conoció a él, no nos conoce a nosotros, porque somos uno con él. Los que son del mundo, los que no son hijos de Yahweh, son hijos del mundo y por eso el mundo sí los recibe, sí los conoce, sí los acepta. Y de ahí todas las doctrinas falsas que son aceptadas por el mundo. Quizás no las acepte todo el mundo al mismo tiempo, porque también vivimos en un mundo de confusión y por ende todo el mundo anda por donde le da la gana. Entonces no podemos esperar que todo el mundo esté en una misma religión, pero hay montones de religiones que, bueno, también depende de cómo lo veamos, ¿verdad? En cristianismo es una, pero hay montones de denominaciones, montones de montones. Y eso tiene que ver con esa confusión del vino, de la fornicación, de la gran ramera que vemos en Apocalipsis. Entonces, por esto el mundo no nos conoce. Eso quiere decir que nosotros venimos de otra realidad y por eso Yahushua tuvo que venir a salvarnos de esta realidad en la que caímos a través del pecado, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no lo éramos. Entonces los seres humanos no son hijos de Yahweh. ¿Está claro? Por si algo, en Mateo, cuando lo veamos eventualmente, de hecho Lucas, más bien, en la genealogía de Lucas dice
que Adán, hijo de Elohim. Cuando dice toda la genealogía, va hasta Adán y después dice hijo de Elohim. Entonces, como hijos de Adán, vendríamos también de Elohim, pero también recuerden que Elohim es diferente como título al nombre Yahweh, que en ese caso, si fuésemos hijos de Yahweh desde el inicio, no hubiésemos caído en pecado, no hubiésemos, o sea, hubiésemos sido como Mashiach y en teoría Mashiach no hubiera tenido necesidad de venir porque ya habrían un montón de hijos de Yahweh aquí. ¿Sí me explico? Espero. Entonces, amados, ahora somos hijos de Yahweh y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos semejantes. Recuerden que Yahushua vino y dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yahushua está escrito, es la imagen del poderoso invisible. Y en Génesis se profetizó a través de la creación que Yahweh haría al hombre a imagen y semejanza, a imagen y semejanza. Entonces, a través de Yahushua se dio la imagen, porque él es la imagen de Yahweh. Ahora que se da la segunda manifestación, viene la semejanza, como dice Juan, que era semejante al Hijo del Hombre. Entonces, a través del primero y el último, una vez que ya todo se ha cumplido, los elegidos han aceptado la doctrina verdadera que traen los dos testigos, que es la de Mashiach. Entonces, los 144,000 durante la transformación de la séptima trompeta se vuelven imagen y semejanza de Yahweh. Finalmente, lo que Yahweh había dicho desde un inicio se cumple en el fin. Porque recuerden que Yahweh hizo la creación en 6 días para representar que habrían 6 milenios, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces, si nos dice que hizo la creación en 6 días porque habrían 6 milenios, y en el sexto día hace al hombre a imagen y semejanza, eso indica que era una profecía de que la humanidad como tal llegaría a ser imagen y semejanza hasta el sexto milenio, hasta completar el sexto milenio. ¿Estamos? Entonces, por eso Juan dice aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que repito, primero y último se hacen uno, ya está la imagen y la semejanza. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Como dice David en los Salmos, que Él estará satisfecho cuando se levante a la semejanza de Yahweh. Eso significa en el fin de los tiempos, en la resurrección, porque lo veremos tal como Él es. Eso quiere decir que cuando vino como el primero, no era como Él es. Imagínense, por más perfecto y haber cumplido la Torah, no era toda la imagen y semejanza del Padre, era solo una parte. De hecho, es el punto, primero y último es una parte cada uno, cuando se da la unión ya está completo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vino el primero, no era exactamente lo que él es. Y cuando viene el último, pues menos, porque viene como hijo pródigo, ¿verdad? Con más, más obvio ahí. Entonces, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es. También eso es particular. Seremos semejantes porque lo veremos. Eso es extraño, porque uno ve algo y no se vuelve semejante a ese algo que está viendo, necesariamente en el aspecto físico. En esta realidad, recuerden, también lo leímos en los libros gnósticos o el de Filipos, si no me equivoco, es en ese también que aparece, que en esta realidad uno ve el sol y no se convierte en el sol. Uno ve una vaca y no se convierte en una vaca, aunque hay más de una vaca por ahí, o un caballo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, uno ve las cosas y no se vuelve lo que está viendo, pero en la realidad espiritual uno se convierte en aquello que uno ve. Y tal es así que en esta realidad, a pesar de que es, como acabo de decir, uno no se convierte en lo que uno ve, en el aspecto espiritual sí, por eso dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Lo que uno ve lo influencia a uno, por eso hay que tener cuidado con las películas que uno ve o cuando las ve, con qué ojo lo ve, ¿verdad? Un ojo crítico, porque lo que entra por el ojo llega a marcar la mente, la imaginación, la llena de imágenes que después el enemigo las usa para proyectar, como la gente suele proyectar, ¿verdad?, sobre otros, lo que ellos son y demás. Entonces, en la realidad espiritual uno se convierte en aquello que ve. Una forma de entenderlo también en esta realidad, además de lo que acabo de decir, de que uno por influencia, por estar viendo algo, uno llega a empezar a actuar de esa manera, también, digamos, se puede ver como que uno está, ¿verdad?, dentro del cuerpo, de la cabeza, en teoría, ¿verdad? Entonces uno está viendo desde ahí y uno no se ve a sí mismo en el lugar, solo ve el lugar y las personas. Pero si uno pudiese ver desde otro ángulo, uno se vería a sí mismo como parte de todo lo que está viendo. Entonces uno se convertiría en aquello que está viendo porque es parte de... que esa sería la perspectiva de Yahweh, que todo lo ve, pero a él nadie lo ve. Entonces, al decir aquí esto, porque lo veremos tal como él es. Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él.
porque lo veremos tal como Él es. Entonces vemos que ya en el mundo espiritual, cuando le veamos, vamos a ser como Él, porque uno es aquello en lo que uno se convierte en aquello que está viendo. Además de que la fe es la vista. Recuerdan, caminamos por fe y no por vista. Eso indica que nuestra fe en Mashiach nos lleva a ser como Él, porque uno es aquello que uno ve, pero en este caso con la fe, que es la vista espiritual. Al decir la escritura que Yahushua es la imagen del poderoso invisible, al haberle dicho Yahushua a Filipo, si me has visto a mí, has visto al Padre, una vez más, ¿verdad? Entendemos que está diciendo que es una parte, porque, por decirlo así, está viendo al Padre siendo él hijo. Vemos dos ahí. O Yahweh, que es el Padre, pero él dice ser primero y último. Y Yahushua es el primero, entonces una parte nuevamente. Entonces, por más, repito, que él es perfecto en todo aspecto, no era la imagen y semejanza completa. Entonces dice, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces todo el que tiene la esperanza de llegar a ser como Él, trabaja en purificarse a sí mismo. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. Curioso que dice también la Torá, como dando a entender que ya estamos en otra cosa, en Mashiach. Obviamente es la Torá, pero la Torá de acuerdo a la verdad, habiéndola cumplido él. Pero muchos se dejan llevar, ¿verdad? Lo que llaman gracia, que en la escritura vemos, o en hebreo, es lo que se traduciría como favor, ¿verdad? Entonces estamos en el favor. Él nos hizo el favor de pagar por nuestros pecados, pero eso no indica que entonces nos vayamos a vivir en pecado. Debemos seguir trabajando y purificándonos para ser como Él, porque Él se entregó por nosotros. Y el que comete pecado no solo le falla a Yahweh, por decirlo así, y a Yahushua, a quien se sujetó por el favor de el perdón, sino que está infringiendo la ley, está volviendo a esa cadena que condena. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿verdad? A pesar de que sí lo acusaban de pecado, lo acusaban de estar endemoniado, lo acusaban de comelón, de bebedor, que es como decir de glotón y de borracho, lo acusaban de endemoniado, lo acusaban de que rompía el Shabbat y de otras cosas más, siendo perfecto y no habiendo roto nunca la Torá. Entonces, eso muestra lo torcido que está este mundo, que vieron al hombre perfecto y lo juzgaron como malo. Y todos esos impíos se juzgaban a sí mismos como justos. Así como el pueblo, muchos de ellos también los juzgaban así, tristemente, igual que hoy en día. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Eso quiere decir que cuando la persona peca, dejó de permanecer en él, ¿verdad? Hay gente que puede llegar a malinterpretar esto como lo que he dicho en otras ocasiones de que nosotros no deberíamos decir o confesar somos pecadores. Fuimos pecadores, pero buscamos permanecer en Él. Por ende, no pecamos. Estamos en la carne, hay inclinación al mal. Entonces siempre está la posibilidad por la influencia del enemigo exterior o interior de que caigamos en pecado. Y de ser así es porque no habríamos permanecido en Él en ese momento, en esa circunstancia. ¿Me explico? Y de ahí lo que sería el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento en hebreo? Teshuvah. O sea, volver a Él, o sea, volver a permanecer en Él, porque nos habíamos ido. No practica pecado. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. ¿Verdad? Una forma de entenderlo, la traducción como aparece ahí, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es cometer un error y otra cosa es ver el error como si fuera lo correcto y vivir de esa manera y buscar ser mejor en eso, ¿verdad? Como he dicho, ¿verdad? Cuando uno practica un deporte, lo practica para ser mejor en ese deporte. Entrena varias veces para después ir al juego decisivo, ¿verdad? Entonces, practicar el pecado viene siendo tratar de ser mejor en eso que está haciendo mal, ¿verdad? El borracho quiere beber más y más y más para poder decirle a los demás que ellos no son como él. El violento busca golpear a todos los hombres que pueda para sentirse más hombre. El ladrón busca robarse la mayor cantidad de cosas de la forma más fácil para pensar ser el mejor ladrón. Entonces practica, practica, practica. ¿Sí me explico? Entonces una diferencia muy grande entre practicar el pecado y el pecar, tener aún la posibilidad de pecar por estar en la carne, estar en este mundo, por no haberse dado la transformación aún, etcétera. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca
No lo ha visto ni lo ha conocido. Dos cosas. No lo ha visto ni lo ha conocido. Una vez más, como siempre, como primero y último. Yahushua es la imagen, no lo ha visto. Yahushua es la fe, no lo ha visto. Porque recuerden, caminamos por fe, no por vista. Entonces, al decir no lo ha visto, quiere decir no ha tenido fe verdadera. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, es ver con el alma en vez de con los ojos del cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido, ¿verdad? El conocer es una palabra que se conecta ya con intimidad. Una cosa es ver a alguien en la calle y otra cosa ya es hablarle y conocer su vida y que le cuente sus problemas, ¿verdad? Recuerden que conocer en la escritura va tanto a lo de intimidad, que es la palabra que se usa para la relación sexual, llegar a ser uno con la pareja. Entonces, todo aquel, dice, todo aquel que peca, ¿verdad? O que practica el pecado, no sé si ahí dirá que practica el pecado, ¿ok? Todo aquel que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es de Hasatán. Así de simple. El que practica el pecado es de Hasatán. Ahora, ¿verdad? Por si algo, recuerden lo que veníamos hablando de los hijos de Yahweh, los que tienen su nombre. Entonces, tristemente, el que no tiene a Mashiach sigue bajo Satán, ¿verdad? Como los fariseos eran hijos de Satán y Yahushua se los dijo. Por eso se está engañado y se rechaza la verdad de Mashiach, etcétera, cuando se está en ese punto. El que practica el pecado es de Hasatán, porque Hasatán peca desde el principio, porque Hasatán peca desde el principio, o sea, desde Bereshit, como sabemos, ¿verdad? Porque en el principio creó los cielos y la tierra, y llegó la serpiente y le ofreció el fruto para que desobedeciera a Eva y a Adán y entrara el pecado al mundo. Antes de eso, incluso, según lo que habíamos visto nosotros escritos, ¿verdad? Samael dijo ser el Todopoderoso, cayó en pecado por mentir, por querer la adoración. Tuvo envidia de Sabaoth cuando recibió la luz, entonces cayó en su condena y engendró la muerte. Entonces Satán desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio, peca. Entonces el que practica el pecado es de Hasatán, porque Hasatán peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras de Hasatán. Entonces, las obras de Hasatán son el pecado. Cualquier pecado es obra de Satán y la persona que comete el pecado se está dejando usar por Satán, ¿verdad? No necesariamente que esté poseído como se entiende ese término, ¿verdad? Hay un demonio ahí que controla todo la persona, pero sí en el sentido de esclavo, ¿verdad? Un esclavo le pertenece a su amo. El pecado esclaviza. Entonces el hombre que practica el pecado es esclavo del pecado. Hace lo que hace y no sabe ni por qué lo hace, pero es el enemigo influenciándolo para poder tener control de él, para poder seguirlo desviando, destruyendo, porque eso es lo que quiere el enemigo, destruir. Por otro lado, la obra de Yahweh, cuando le preguntaron a Yahushua cuál es la obra de Yahweh, que sería como decir cómo se cumplen los mandamientos de Yahweh, qué hago para servir a Yahweh de la manera correcta, Yahushua dice que amando a Yahweh con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, y amando al prójimo como a ti mismo. Y bueno, de hecho, este verso que está ahorita citando es cuando Yahushua dice que creáis en aquel a quien él envió. Eso es poderosísimo porque es, bueno, me parece súper simple. Y no digo me parece porque es la fe la que lo hace simple. La gente que no tiene fe diría, está loco, dificilísimo creer que alguien resucitó de los muertos y que nunca pecó y que nació de una virgen. Imposible que yo vaya a creer eso, ni que fuera estúpido como usted, ¿verdad? Le dirían a uno. ¿Verdad? Que es de ahí donde viene el término, recuerdan, cretino, que se dice, no es la única opinión por si algo, pero que se dice que etimológicamente cristiano originalmente era cretino. Les decían cristianos para decir que eran tontos por creer en la resurrección de los muertos. Por eso Paulus habla de la palabra cristiano como si fuera un insulto, porque dice que no nos deberíamos sentir ofendidos si nos llaman cristianos. Y si cristiano fuera algo súper positivo de ungido, ¿por qué nos vamos a ofender? Sería algo de orgullo. Entonces, cuando uno tiene fe, se le hace fácil creer en aquel a quien Yahweh envió. Y al creer en aquel a quien Yahweh envió, se cumplió la obra. O sea, todos los mandamientos, porque Yahushua en quien creemos lo cumplió todo. Ahora, a partir de ahí, como la fe sin obras está muerta, entonces empezamos a actuar de acuerdo a lo que Él manda. Y es ahí donde entra lo que mencioné. Amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si uno ama, va a terminar haciendo las cosas como debe, correctamente. Pero la obra de Satán es el pecado.
Entonces, tanto así que los fariseos, los sacerdotes del mundo, viven en pecado, porque rechazan al verdadero Hijo, no creen en aquel a quien Yahweh envió, ya con solo eso practican el pecado, son de Hasatán. ¿Sí me estoy explicando? Entonces los fariseos, por más que eran los sacerdotes y vestían lindísimo, eran los que todo el mundo veía como especial, ¿verdad? Besaban la mano como con el Papa y todo, no creyeron en Mashiach, por ende hacían las obras de Satán, rechazar a Mashiach. Y a lo que voy con eso es que según ellos cumplían toda la Torá, hacían un montón de mandamientos que son mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, interpretación de Hasatán, porque Satán peca desde el principio, los fariseos eran hijos de Satán y no aceptaron a Mashiach. Entonces ellos vivían en pecado, con todas esas obras que hacían en Shabbat, con todos esos lavamientos de vasos y de manos y los diezmos y todo lo que hacían era pecado. ¿Sí me explico? O sea, me imagino que es demasiado sorprendente, ¿verdad? Porque parece muy contradictorio, pero es lo que la escritura nos revela. Repito, el que practica el pecado es de Hasatán. Como Yahweh le dijo a los fariseos, Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes son de Hasatán. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora quieren matarme. Como Caín mató a Abel, el primer asesino, por obra de Hasatán, que lo convenció para que lo hiciera, así como terminaron matando a Yahushua. Los fariseos que se creían tan cumplidores, tan santos, como dirían hoy en día. Porque Hasatán, no sé si, se me acabo de acordar, ¿se acuerdan que les he dicho eh, que Santa Claus es un anagrama de Satan Claus o las garras de Satán? Va a salir una película que se llama Dear Santa, querido Santa, y trata de un niño que está escribiendo la carta a Santa Claus y por error, tal vez es disléxico, el niño, pone Dear Satán. Entonces manda la carta, se equivoca y pone la N donde no va y le manda la carta a Satán. Entonces en Navidad se le aparece Satanás y es el que le da los regalos. Entonces son tan claros, mostrándole al mundo entero que al que adoran como Santa Claus es Hasatán. Pero eso sí es súper obvio en esa película, en la cara, y ni así, ¿verdad? Más bien, o sea, y lo más seguro la voy a ver, ¿verdad? Para ver qué sale, pero les aviso. Pero, o sea, eso es lo que les decía de ver con un ojo crítico, ¿verdad? Porque ya uno va viendo y qué le van a decir a la gente, qué le van a decir a los niños. Lo triste es ver todas las familias que van a llevar a sus chiquitos a ver esa película. Ay, qué vacilón, mira, se equivocó, mandó a Satán. Y ve al diablo, qué vacilón que es. Y todo lo, porque, ¿verdad? Pusieron un comediante que no es muy bueno, es bien satánico, Jack Black. Entonces, lo decía por esa palabra que dicen ser santos y son Satán más bien. El que practica el pecado es de Hasatán, porque Hasatán peca desde el principio. Y es que bueno, sí quiero como dejar todavía más claro. Recuerden que en Ezequiel vemos que Satanás era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró maldad en él, pero se encontró maldad en él desde el principio. Entonces, por eso no es contradicción aquí, dice, desde el principio peca, porque desde que empezó con pecado y hasta se puede decir, verá, bueno, ustedes han visto como dicen, la intención es lo que cuenta, o por otro lado el dicho en inglés más que todo que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Hay mucha gente que hace el mal y se excusan diciendo, ay no, pero mi intención era tal cosa. No, es que yo lo que quería era... Y es mentira. Entonces, lo digo porque eso es Satanás, ¿verdad? El camino al infierno, que siempre se presenta con buenas intenciones. Serás como Elohim. ¿Qué te dijo? Ay, no le creas. Lo que quiere es tenerte controlado. Lo que quiere, sí me explico, entonces viene con el cuento de liberar, pero es la verdad la que nos hace libres. Y a Yahushua, Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué nos va a poder liberar? Más bien nos va a encerrar en el pecado porque el pecado esclaviza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el enemigo peca desde el principio, a pesar de que desde el principio era el ángel más hermoso que había por las apariencias y por las supuestas intenciones, porque es astuto. Entonces engaña de una manera que la persona piensa que está haciendo el bien, como todos esos fariseos con los mandamientos que Satanás les dio. ¿Sí me explico? Entonces, desde el principio pecaba, así como toda persona que no tiene a Yahushua, incluso cuando, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos casos, muchas veces cuando piensa estar haciendo el bien, está haciendo todo lo contrario, como el mismo Yahushua o la escritura nos dice que llegaría el día donde nos matarían pensando que hacen una obra para Yahweh, ¿verdad? Pensando que están haciendo lo que Yahweh quiere. Entonces, dice, el que practica el pecado es de Hasatán, porque Hasatán peca desde el principio. Imagínese la práctica que tiene, que lleva 6000 años pecando. Por eso, ¿verdad? El dicho también que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿es verdad? ¿Cómo dicen?
para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras de Hasatán, para deshacer las obras de Satán, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo y repito, los mandamientos de hombres, Yahweh los deshace con la verdad. Y Pablo por eso explica esos que no hay que volver a los rudimentos del mundo, no tocar, no comer, no esto y no lo otro. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras de Hasatán. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él. Recuerden que la simiente de Yahweh es Yahushua, la semilla que vino para sacar raíz y convertirse en un árbol que daría mucho fruto. Y obviamente cuando nosotros aceptamos a Mashiach en el corazón, es la simiente que está siendo puesta ahí para que nos llene también de fruto, porque la simiente de Yahweh permanece en él. Entonces vean lo que había dicho anteriormente, que todo aquel que permanece en él no practica el pecado. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él. Entonces no solo nosotros debemos permanecer en él permanece en nosotros. Ahora sabemos que él es fiel, entonces nada nos puede separar del amor de Yahweh. Nada en lo absoluto, ni lo pasado, ni lo futuro, bendito sea. Nada puede separarnos, ni principados, ni potestades, ningún ángel, ningún demonio, ningún ángel caído, obviamente, etcétera. Nada puede separarnos de ese amor que es en Yahushua HaMashiach. Entonces, Él permanece en nosotros. Obviamente, si nosotros no permanecemos en Él, es como si estuviésemos sacando de raíz esa simiente, ¿verdad? Entonces, la salvación viene de Yahushua, pero la salvación también es personal. Le toca a uno permanecer en Él, porque debemos perseverar hasta el fin. A diferencia de como muchos lo ven como la gracia. Por gracia somos salvos y ahora hago lo que me dé la gana y nada más espero la salvación, si me muero o si se da el rapto antes, según el cristianismo, ¿verdad? Estoy simplificándolo claramente. Dice, entonces, todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Yahweh. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Algo iba a mencionar ahora también con esto, que es muy, muy poderoso y espero no se malinterprete tampoco. En Romanos 14, en el último, del 14, voy a leer el 22 y 23. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu emuná? Fe, tenla para ti mismo delante de Yahweh. Esto es clave, porque mucha gente, por no decir, bueno, la gran mayoría, mejor decir, la gran mayoría de la gente no ve la fe de esta manera. Tienes tu fe, tenla para ti mismo delante de Yahweh. No, la gente tiene fe delante de la gente, para agradar a la gente, para que lo acepten, para que lo inviten, para, ¿verdad?, al rezo o al culto o lo que sea, para ser parte del club, etcétera. Tienen supuesta fe, pero es delante de la gente, no delante de Yahweh, porque ahí se trata de qué piensa la gente, eso es lo que voy a hacer, en vez de qué piensa Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces vean lo que dice. Tienes tu emuná, tenla para ti mismo delante de Yahweh. Se trata de una relación con Yahweh. Por eso también la importancia de orar a Yahweh uno, porque la relación debe ser personal, no a través de alguien, no a través del pastor. Obviamente el pastor tiene ahí su función y puede conectar, pero bueno, primero que todo el intercesor es Yahushua, ya con eso tenemos. Cada persona debería buscar a Yahweh directamente a través de Mashiach, tener una relación íntima con Yahweh a través de Mashiach, llegar a conocerlo verdaderamente, en vez de que siempre todo sea por intermediarios. Puede orar por mí, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Nosotros debemos tener nuestra fe ante Él, no ante X persona. Dice, feliz, feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese verso es muy poderoso, pero también, ¿verdad?, pueden muchos agarrarlo para hacer lo que les dé la gana. Yo no me condeno, yo hago lo que... Pero dice, feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, entonces eso indica lo que estaba hablando, se está refiriendo a comida y tiempo, o el Shabbat, se condena a sí mismo, oigan, porque no lo hace con fe, aquí ya generaliza, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace con fe o por fe, emuná, certeza en Yahweh ante Él, es pecado. Entonces hay un montón de gente que cumple mandamientos
sin fe. Y ese mandamiento entonces se convierte en un pecado para esa persona. Porque lo está haciendo o para que lo vean o para ganarse el cielo, cosa que es imposible. Piensan que pueden comprar a Yahweh con una acción X o con 1000 acciones, ¿verdad? 1000 acciones en Amazon. Entonces, se condena a sí mismo porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Repito, eso es demasiado importante porque hay una cantidad de gente pecando mientras piensa que está honrando a Yahweh. Piensa que están cumpliendo todos los mandamientos o piensan que son, repito, santos y son otra cosa. Entonces, volviendo a Juan, decía, en esto se manifiestan los hijos, bueno, todavía faltaba lo anterior. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado porque la simiente de Yahweh permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Si somos nacidos de Yahweh, somos nacidos a través de la Ruach. Entonces somos nacidos de fe. Fue por la fe de Abraham. Por eso somos hijos de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí me explico? Entonces, si somos hijos de fe, no podemos pecar, porque lo que hacemos lo hacemos de acuerdo a la fe en Mashiach. ¿Sí está claro? Él no puede pecar porque es nacido de Yahweh. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Yahweh. Vean qué fuerte, porque ahí uno diría que iba a decir todo aquel que peca, ¿no? Después de lo que ha venido diciendo, no. Ahora encierra el pecado en dos cosas. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Yahweh. Importantísimo. El ser injusto hace a una persona hijo de Satán. Y el no amar al hermano lo hace hijo de Satán, porque Caín odió a Abel. ¿Está claro? Y obviamente no fue justo lo que le hizo. Entonces, buscar hacer justicia, buscar ser justo, porque también se puede malinterpretar como, sí, voy a ser justiciero, ¿verdad? Y empieza a buscar justicia en la vida de otros en vez de buscar justicia en su propia vida, ¿verdad? Que eso sería lo que caen muchos con buscar sacar la astilla cuando tienen una viga. Entonces, todo aquel que no hace justicia, como todos los fariseos que mataron a Mashiach siendo inocente, todo aquel que no hace justicia, también por si algo, justicia es sedeká en hebreo, que también se interpreta como caridad. Entonces, se podría decir, todo aquel que no hace caridad es porque no ama a su prójimo. ¿Sí me explico? Obviamente ahí también cabe el que Yahweh sabe lo que la persona puede dar o tiene para dar, la situación, todo eso. Pero y caridad no solo es dar plata por si algo, ¿verdad? Es ayudar, en pocas palabras, al que necesita. Entonces, importantísimo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Yahweh. Y por eso el cuidado que debemos tener cuando el enemigo empieza a poner en el corazón de alguno, como dice la escritura, ¿verdad? Alguna raíz de amargura en contra de alguien. Si ambos creemos en Yahushua, en Yahweh, ¿cómo vamos a odiarnos? Uno de los dos tiene que ser de Satán, o los dos si se están odiando mutuamente, ¿verdad? Sí está claro, debemos amarnos. Y hay que amar al enemigo. Entonces ahí, si con solo que Yahushua haya dicho amar al enemigo, no hay que hacer mucha pregunta, porque mucha, ¿verdad? Como, ¿y quién es el prójimo? ¿Y a quién tengo que amar? A todo el mundo. Simplemente sea astuto para separar al enemigo del amigo, para saber cómo amo a este y cómo amo al otro. Pero tengo que amar a ambos, está claro, porque Yahweh es amor. Y nosotros somos sus hijos. Si Yahweh es amor, entonces Satán es odio. Y por eso el que odia es hijo de Satán. ¿Está claro? Algo que también pensaba hace unos días. Que Yahweh es amor. Él nos hizo imagen y semejanza. Entonces el ser humano tiene en su interior una semejanza del amor, pero no tiene el amor de manera natural. Tiene una semejanza, algo parecido al amor verdadero. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que Yahushua explica, si usted ama al que lo ama, muy fácil. Los impíos aman a los que los aman. ¿Por qué? Porque hasta los impíos tienen esa semejanza de amor, pero es un amor terrenal. Es a través de Yahushua que obtenemos el amor celestial para ahora poder amar al enemigo, amar de verdad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no todo el que dice amar verdaderamente ama. La mayoría lo que tiene es una imagen del amor, una ilusión. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso se da mucho ¿verdad? En parejas, las ilusiones. Eso viene siendo una perversión que produce el enemigo en la mente de la persona para que se tuerza ese amor, porque la persona, incluso esas personas se siguen amando a sí mismos, ¿verdad? Cuando van a comer algo, quieren comer algo rico. Cuando va a ir al dentista, quiere que le pongan anestesia, ¿verdad? No quiere que le duela. Y otro montón de cosas. Eso es amor. Eso es no quiero sufrir. Entonces, si uno no quiere sufrir y hace cosas para no sufrir, uno debería hacer lo mismo para que los demás no sufran, por ejemplo. Entonces, sí, ya uno viene con ese amor incorporado, pero es el amor terrenal. Uno debe llenarse del amor celestial para verdaderamente conocer lo que es el amor.
Tras de que está la imagen de amor, que no es el verdadero, y está el odio, los dos ahí, ¿verdad? Que eso viene siendo también como Satanás se hace pasar por ángel de luz, ¿verdad? Hay muchas cosas que la gente dice hacer por amor y eso no es amor, es una ilusión, vuelvo y repito, se está haciendo pasar por. Entonces es como eso, la derecha y la izquierda, y después viene con Yahweh y Yahushua con el amor verdadero desde lo alto. Y por eso él fue el que tuvo que decir, les han dicho que ojo por ojo, diente por diente. Les han dicho que odian a su enemigo, pues yo les digo, pongan la otra mejilla, amen a su enemigo. Y ya todo el mundo como, no, hombre, está loco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la carne eso es locura. Así de simple. Exacto. Ajá, saber que estamos conectados completamente. Somos, o sea, no solo el hecho de que los que creemos en Yahushua somos uno, en Yahushua con Yahweh, sino que por tener la misma carne, somos uno con la humanidad. Porque todos vinimos de Adán. Entonces somos hermanos en lo genético, al menos. Y eso debería ser suficiente, porque si yo le hago un daño a usted, me lo estoy haciendo a mí. Y es algo que hay que tener claro, clarísimo, que muchas veces el enemigo llega y pone división para que no se sienta esa conexión y termine haciéndose el daño. O sea, hablándolo como de que después vendrá el castigo, o el hecho de que, o sea, es con solo entender que somos uno, es ilógico, ¿verdad? Si uno es un cuerpo, le voy a pegar a la rodilla, uno lo va a sentir también, ¿verdad? Y es tonto. Pero se da también, se da, ¿verdad? En esas depresiones. ¿Y eso sí algo más? Ok. Entonces, ¿verdad? Y de hecho vemos que una de las cosas que hacen los demonios es buscar que la persona se haga daño a sí misma. Se da muchísimo. Lo vemos en la escritura y también en historias de la vida, ¿verdad? Y personas a veces que se cortan y se cortan. Obviamente es una forma de tratar de lidiar con lo que están pasando, como externar ese dolor interno, pero no es la manera, no es la forma. Y eso es el enemigo queriendo destruir a esa persona. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Yahweh. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí se puede ver como desde el principio de la prédica de Yahushua o incluso desde Bereshit, porque está la palabra principio. Y obviamente, a pesar de que no se entendía bien hasta que vino Yahushua, el mandamiento ha sido el mismo desde el principio. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Ahí está el ejemplo claro y por eso también dice desde el principio, o sea, Bereshit, donde aparece la historia de Caín y Abel, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, no cumplía el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Y si no ama al prójimo, ¿qué va a estar amando a Yahweh? Si no ama al que puede ver, ¿cómo va a amar al que no puede ver? ¿Está claro? Entonces Caín dejó claro que era hijo de Satán cuando actuó así. Y vean cómo la escritura lo dice, era del maligno. No dice era de Adán y el maligno lo influenció. No, era del maligno. Y vemos en los libros que sacaron algunos del nuevo pacto o que nunca metieron, que literalmente era del maligno porque el maligno había puesto su semilla en el cuerpo de Eva antes de que Yahweh pusiera el alma en Eva. Está claro, se acuerdan que se hizo el cuerpo y después se le dio alma. Cuando estaba el cuerpo, las autoridades pusieron su semilla en ella y después Yahweh puso el alma y ahí nació Caín y Abel, ¿ok? Y después vino Set a sustituir a Abel. Por eso se llamó sustituto. Ajá, buen punto, ¿verdad? Exacto, como confirmando que las autoridades pusieron su simiente en Eva, porque está hablando del que es de la simiente de Yahweh, Yahushua, que permanece en él esa simiente, pero ahora habla de Caín, que era simiente del maligno, que no era de Yahweh, era del maligno. Lo hablaba también hace unos días con mi hermana, con esos programas que dan de Netflix y así, que son muy famosos los programas de asesinos. ¿Verdad? Asesinos en serie. Hay uno de hecho, hay uno que se llama, y así lo hacen al propio, para que la persona se confiese a sí mismo un asesino, porque se llama soy, ¿verdad? Después viene la palabra asesino. Entonces la persona, ay, ¿has visto? Soy tal cosa, soy tal, y están confesando que son asesinos. La vez pasada mi mamá me hizo un chiste, de hecho, tenía que contarle un chiste. Pero estaba viendo eso y dice, uy, viera qué locura esto. Pero viera qué malo, ¿cómo fue que dijo? Ya llevo no sé cuántos episodios y hasta ganas de hacer algo malo me están dando, dice. Pero lo dijo completamente chiste, ¿verdad? Pero decía, o sea, pero lo dijo chiste por algo, porque lo que uno ve lo llega a influenciar. Entonces, imagínense cuánta gente que está medio yéndose ya por ese lado, viendo eso, agarra ideas. Dice, ok, no voy a hacer eso porque por eso lo agarraron. Tengo que hacerlo así porque esos no se dieron cuenta, etcétera. Pero al punto al que iba es que, y qué lástima porque era como lo dijo mi mamá, fue más vacilón, pero bueno. Estaba hablando con mi hermana de que qué curioso, algunos cuentan la historia de cuando matan a alguien y
y cómo eso es como una droga. O sea, el llegar a tener o sea, se llegan a sentir poderosos de poder quitarle la vida a otra persona. Entonces, por un lado, ¿verdad? Va a haber algunas personas que en una situación difícil tienen que defenderse y terminan matando a alguien sin querer o por defenderse, que ahí me imagino el choque que debe ser y lo duro y tener que lidiar con eso por toda la vida, como decías. Pero hay otros que llegan a hacerlo y más bien es como una adrenalina, es una droga que dicen, ¿qué es esto? Y empiezan a querer hacerlo otra vez y otra vez y otra vez y cada vez se hacen peor y cada vez sienten menos la culpa o sienten menos la culpa o sienten menos lo que hace que, bueno, la conciencia y lo que hace que uno diga, no, ¿cómo estoy pensando hacer tal cosa? Está loco. Ellos más bien dicen, ya maté a uno, puedo matar a este y ya no voy a tener que lidiar con esta situación. Exacto, los fariseos que dijeron, mejor que se muera un hombre que todo el pueblo sea acusado por este. Estaba escuchando un pastor que habló como 20 minutos, no, me estoy exagerando, 10 minutos quizá, pero repetía y repetía y repetía que el Todopoderoso todo lo ve, el todo lo sabe, a todo nos está viendo, con todo lo que hagamos nos ve. Y yo le decía a Harman, qué sorprendente, yo no creo que sea necesario, pero qué sorprendente de serlo así, que la gente necesite que se les repita tanto, tanto, tanto algo que es tan básico, algo que todo el mundo debería tener clarísimo, que el Todopoderoso todo lo sabe y todo lo ve, desde que está así, porque hasta eso le dicen de Santa Claus. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan obvio, que es básico, un pastor tenga que estárselo repitiendo a toda una congregación y dele, y dele, y dele, y dele, como si no fuera así de básico? Entonces, o así de mal está la gente, o así de mal están los pastores, o ambas, que yo creo que es ambas. ¿Sí me explico? Como para que un pastor diga que esa es una prédica importante o necesaria. No está predicando nada. Era repite y repite y repite algo que es obvio. Que 2 más 2 es 4, ¿oyeron? 2 más 2 es 4. Cualquiera que diga que es 3 está equivocado porque es 4. Así, la forma en que lo ven, buen punto, sí, el ojo que todo lo ve, ¿verdad? El acusador, porque así es como básicamente lo estaba predicando, buen punto. Porque eso es a lo que en eso es lo que se está enfocando, de hecho, tenés razón. Entonces, decía, este es el mensaje que habéis oído desde Bereshit, desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso llamado Abel el justo. Abel representa a Yahushua porque de Abel no se menciona ningún pecado. Era hijo de Adán, entonces venía con eso. Pero al ser llamado el justo, representa a Yahushua el justo, a quien mataron sin pecado. Porque de Abel no se menciona pecado. La forma en que se pone es casi como que nació y lo mataron, ¿verdad? Entonces, obviamente ya estaban mayores cuando Caín lo mató. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces la envidia, la misma envidia que engendró la muerte cuando Samael vio a Sabaoth su hijo obteniendo la luz para convertirse en Lucifer, esa misma envidia hizo que Caín decidiera matar a Abel. Porque los dos llevaron una ofrenda a Elohim. Caín llevaba lo que le sobraba porque le valía. Abel llevó lo mejor, porque es justo, y él entendía que todo lo que recibía lo recibía de Yahweh. Cuando Yahweh vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, Caín se enojó, le tuvo envidia y lo mató. Lo cual también es particular, porque eso querría decir que si Caín tuviese el poder de matar a Yahweh, también lo hubiese hecho por no aceptar su ofrenda. ¿Verdad? Es como no puede con Yahweh, entonces se enoja con su hermano y mata a su hermano. ¿Sí me estoy explicando? Eso muestra la maldad de Caín y de la gente que es como Caín. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. ¿Verdad? Entonces, si uno busca hacer justicia, lo van a odiar, lo cual parece y es, según la lógica verdadera, ¿verdad? Según la lógica es completamente ilógico que uno o que el mundo odie a alguien por ser justo, pero el mundo es injusto. Por eso odia al que es justo. Este mundo es el mundo en el que existe la injusticia. Entonces desecha al justo y a Yahushua y a todos los que son de él y que buscan la justicia. No son de este mundo. Los que son de este mundo son los injustos y por eso matan y se quedan en el mundo. ¿Sí está claro eso? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Y bueno, sí, muy importante. Siento que hay mucha gente que sí se extraña. Me parece a mí cuando conozco personas o me mencionan cosas, ay, vieras que prediqué tal cosa y me dijeron tal cosa. ¿Y por qué se extraña?
extraña. Así es esto. Así dice la escritura que iba a ser. Es que viera que no me recibieron, no me aceptaron, es que me insultaron. ¿Por qué se extraña? Más bien alégrese como los apóstoles se alegraban, ¿verdad? Y como siempre digo, ok, analice lo que dijo, analícese, ¿verdad? Sí, porque también puede ser que hizo un enredo en la prédica que hizo. Entonces uno se analiza, pero uno dice, no, es que sí expliqué todo bien. No me equivoqué, fui amable, escuché la otra opinión. Si hice todas las cosas como Yahweh manda, de manera justa, entonces ¿por qué me voy a sentir mal si me odian? ¿Está claro? Ahora, si uno se equivocó, pues ahí sí, la próxima vez voy a hablar diferente, voy a hacer las cosas diferente porque eso provocó que la otra persona actuara de X manera. Entonces, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Recuerden que habíamos leído también el escrito que decía que los que están muertos no están en peligro de morir. Obviamente, porque ya está muerto. El que está en peligro de morir es el que obtuvo la vida. Nosotros obtuvimos la vida, pasamos de muerte a vida. Entonces ahora está el peligro de muerte. Por eso hay que mantenerse en Mashiach, permanecer, perseverar. ¿Está claro? Y de ahí también se deduce, como a diferencia de unas doctrinas por ahí, que la salvación sí se puede perder, ¿verdad? Porque están los de salvo siempre salvo, que piensan que ya por haber hecho una repetición de palabras que aceptan a Jesús, dicen que ya se salvaron sin importar lo que hagan a partir de ahí. Obviamente sacando de contexto versos de la escritura que ya hemos hablado. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿En qué particular esto? Porque entonces si usted odia, está muerto. Si usted ama, está vivo. Si amamos a los hermanos, es una señal y confirmación de que tenemos vida en nuestro interior, verdadera vida eterna. ¿Está claro? Poderosísimo. Porque entonces, repito, si se empieza a sembrar una semilla de odio en el corazón de alguien, esa persona la deja y riega esa semilla, ¿verdad? Con más pensamientos negativos, con inventos, con chisme, con lo que sea, está dejando que crezca la semilla que lo va a terminar matando. Porque si amamos, estamos vivos. Odiamos, estamos muertos. Y por eso también la escritura dice que el que odia a su hermano es un asesino. Con solo odiar, se hace como Caín. Entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y sí, sé que estoy diciendo mucho, pero es que es demasiado importante y creo que hay gente que sí necesita oírlo. Porque he conocido mucha gente que, o sea, y tristemente, incluso en la congregación, que me dan algunas quejas que se da cuenta uno que no vienen de amor y quejas de otras personas. O chismes o inventos en algunas ocasiones, porque a veces es siento tal cosa y así es. Siento que esta persona es tal, 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 tal. ¿Y cómo sabe usted que así es? Solo porque lo sintió ya es un hecho. Ya la Ruach se lo reveló y supuestamente de fijo hay que creer que fue la Ruach. Entonces, espero todos estén escuchando y sepan que el que odia al hermano está muerto, es hijo de Satán. ¿Quiere dejar de ser hijo de Satán? Deje de odiar, ve a ver cómo ama. Y obviamente con esto me refiero que así como llegó a odiar, puede hacer lo mismo para amar. Empiece a ver las cosas buenas. Empiece a juzgar favorablemente. Trate de conocer a la persona. Ponerse en sus zapatos. O algo que también noté, ¿cómo lo puedo poner sin que, para que no salga nadie rascando? Digamos, por ejemplo, voy a tener que dar el ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando se estaba armando lo de Argentina, se empezaron a dar pleitos, diferencias? Se hicieron dos grupos y yo dije, bueno, mientras estén así yo no voy a ir. Y así fue. Al rato, porque me siguen diciendo, pero ¿cómo que no van a ir? Entonces yo dije, ok, si alguno de los dos grupos se ponen de acuerdo, pues yo voy. Y así se dio. Y una vez que ya estaba armado, ahora sí, invitemos al otro grupo a ver si quieren asistir. Bendito Yahweh, llegaron. Pero un montón de gente estaba esperando pleito, ¿verdad? Y yo decía, uy, padre, esto va a estar duro. Y la parte hermosa fue que cuando ya se conocieron y empezaron a hablar y se empezaron a contar sus historias, ya empezaron a hacer clic todo y dijeron, ah, mira, con razón esto, con razón aquello. Ah, no era como yo pensaba. Y amor. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces la persona juzga de acuerdo a lo que le dijeron o lo que el enemigo le inventa, sin conocer a la persona. Y hay muchas acciones que las personas hacen que quizás sean diferentes a las que uno haría, pero es porque uno lleva una crianza diferente, es porque tiene una personalidad diferente, es porque tiene inseguridades diferentes. ¿Sí me explico? Y ya cuando uno llega y conoce, uno dice, ah, ok, sí es cierto, entonces, por eso fue aquella cosa que dijo, o esa cara que hizo, o lo que sea. Entonces uno llega a conocer y ya llega a amar, se le hace más fácil amar. ¿Sí me explico? Entonces, tener eso siempre en cuenta, de ponerse en los zapatos de la otra persona.
entender que no todos somos iguales y no podemos esperar que sea así. Es ilógico y sería muy aburrido también si lo fuese. Entonces, repito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro, o sea, tal vez no necesaria, o sea, tal vez no vayan a expresar el odio de una manera muy directa porque reconocerían que no tienen bases, pero sí pueden sentir en el espíritu rechazo. Eso sucede. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y verá, es el que es amar. No es tolerar, porque lo digo de una vez porque imagino más de uno, no, pues yo lo tolero. No, ame. ¿Sí explico? Yo ya me lo aguanto. No se trata de aguantar, tolerar, se trata de amar, ¿ok? No me lo soporto. Y obviamente uno debería también buscar ser soportable, ¿verdad? Porque hay gente que no, me tienen que amar, entonces soy como me dé la gana. No, olvídese de eso. Uno, por amor al prójimo, debe ser la mejor persona que pueda para el prójimo. Darse a querer, como dicen. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Ahí está. Y los homicidas no heredarán el reino de Yahweh. Entonces, todos los fariseos, cuando odiaron a Yahushua, se volvieron homicidas. Incluso si no fueron los que le pusieron los clavos. ¿Sí me explico? Todos los que estaban diciendo, sacrifíquenlo. Todo aquel que odia a su hermano, y no solo se refiere a hermano genético, ¿verdad? Repito, principalmente hermano en la fe. No debería nunca haber odio hacia un hermano en la fe, porque ese de fijo está muerto. Si somos la congregación del amor fraternal, una persona que odia en esa congregación no es de esa congregación, por definición. No es decisión, ni mi decisión. Entonces, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y como dije, todos venimos de Adán, todos venimos de Noah, entonces también somos hermanos genéticamente, aunque sea muy lejos que pueda ser la conexión genética. Entonces no hay excusa, porque de fijo estoy seguro que alguno debe leer esto y, no, yo odio a mi vecino, a mi hermano lo quiero mucho. Más de uno va a ver así. Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea, solo tienen la vida temporal. En esto hemos conocido el amor, el verdadero amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué fuerte, porque, o sea, suena hermoso y así es, pero cuando ya llega el punto, ahí es donde todo el mundo salvándose sus propias vidas, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Si Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a morir por el hermano. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Por eso Yahushua dijo, no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por un amigo. Ahí conocimos el amor. Eso muestra que antes de eso el amor no se conocía. Así como no conocían a Yahweh, por eso no reconocieron a su hijo. Yahweh es amor. No conocían el amor hasta que Él envió a su hijo a morir por nosotros. Y aún hasta el día de hoy, un montón de gente no entiende eso. ¿Cómo Yahweh envió a su hijo? ¿Qué clase de cosa tan retorcida es esa? Porque no saben lo que es el verdadero amor. Porque ellos nunca serían capaces de dar su vida por alguien. Es incomprensible para ellos entregar su vida porque para ellos su vida es todo lo que tienen. Y por eso van de bajada. Su vida bajada. Entonces, dice, en esto hemos conocido el amor. Entonces no lo conocíamos antes. Importante el entender eso. En que Él puso su vida por nosotros. Eso es el amor, poner la vida por otro. Y por eso el amor de padre, el amor de madre, que un montón de gente hoy ya no tiene y por eso no quieren tener hijos, porque dicen, no, yo quiero vivir mi vida, porque no quieren entregar su vida para traer un niño al mundo y dedicarse a ese niño o niña. ¿Sí me explico? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Yahweh en él? Ahora, vean esto. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Si no ve a su hermano tener necesidad, no puede ser acusado de tener odio o de no amar a su hermano. ¿Sí me explico? Y si el hermano nunca dice que tiene necesidad, ¿cómo va a ser uno para darse cuenta? Si más bien esconden la necesidad por vergüenza o lo que fuese. ¿Sí me estoy explicando? Y lo digo por cosas que se han dado. Yo no puedo llegar a ayudar a alguien si ese alguien nunca me ha dicho que necesita ayuda. Más bien sería un metiche. Si no me quieren dejar entrar en su vida, ¿cómo me voy a ir a meter? Ni me gusta ni lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Entonces,
Y no lo estoy hablando solo conmigo, debe ser en general, pero lo digo conmigo por lo que les menciono. O sea, si tienen una necesidad, díganlo, ya sea a alguien que tengan al lado, hermano o hermana, o a mí que soy hermano. ¿Sí me explico? Y necesito saber para actuar. No puedo actuar. O sea, ¿se acuerdan lo que siempre les digo de las mujeres, verdad? Que no le dicen al hombre lo que quieren que adivine. No. Hablen, exacto. Como congregación, como mujer que es la congregación, háblenme, que no voy a adivinar nada. Y al propio, como les he dicho, incluso cuando, ¿verdad?, se está en pareja, a veces el hombre sabe lo que la mujer quiere, pero por no decírselo, uno no lo quiere hacer, porque si ya se le ha dicho, comuniquémonos, hablemos, y muchas veces eso es prueba, voy a probarlo, a ver si me ama. Y uno sabe cuánto le ama, y que lo pongan a prueba, no, hombre, la fallo al propio. ¿Sí me explico? Porque así es como funcionan los sentimientos y toda esa cosa. Entonces uno tiene que, con eso que decía, darse a querer. Entonces también no busque probar al esposo, no busque ponerle ¿verdad?, esas pruebas y todas esas cosas. Si ya él le dijo que le ama, acepte eso. Entonces igual en la congregación, repito, si tienen alguna necesidad, si yo puedo ayudar, necesito saber que tienen la necesidad para ayudar. Porque después me van a venir a reclamar de que no ayudé, si nunca me dijeron, ¿cómo es eso mi culpa? ¿Sí me explico? Espero. Porque, repito, sé que algunos quizá no. Entonces, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Yahweh en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque la fe sin obras está muerta. El amor sin hechos es mentira, es una ilusión, es un engaño, es cuento, es lo que sea. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Qué curioso que verdad esté compuesto por ver y dar, en el sentido de que la fe es la vista espiritual, entonces uno camina por fe para ver, y el que tiene amor da, ¿verdad? Entonces camina en verdad. Repito, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Yahweh. ¿Verdad? Si la conciencia nos reprende, imagínense cuánto Yahweh, que es más grande, más poderoso y sabe más y todo lo demás, no tiene inclinación al mal. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Yahweh, y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Por lo que veíamos ahora que decía, si alguien cierra su corazón, ¿verdad? A ver, y también, ¿verdad?, pensarlo no solo con hermanos, porque también alguien aquí diría, ah, sí, no, yo a los hermanos de la congregación yo les ayudo cuando yo, pero anda en la calle, ve a alguien con necesidad, ¿verdad?, vuelve a ver para otro lado, cierra la ventana cuando llegan a pedir, etcétera. Ahora, entiendo las circunstancias, en algunos casos no tienen para dar, aquí está diciendo el que tiene para dar, ¿verdad?, el que tiene bienes, no está diciendo el que no tiene, el que está en necesidad, vaya y ayude al otro que está en necesidad, no está diciendo eso. Y, como decía, pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿verdad? La persona que cierra su corazón, así como cierra la ventana o cierra la puerta, depende de la persona y dependiendo de cuántas veces lo haya hecho, el corazón le debería decir, qué bárbaro, ¿cómo hiciste eso? Ve al pobre ahí con hambre, ya se va. ¿Verdad? Entonces vienen esos pensamientos que la persona debería hacer, no, sí, voy a actuar mejor. Hay una persona es que más bien, o sea, más bien hasta acusan al necesitado, ¿verdad? No, usted está necesitado por algo, impío, maligno, vago, borracho, drogadito, ¿verdad? Todo lo que puedan para no sentirse mal de no dar, para que el corazón no los acuse. No corazón, pero es que ese hombre, usted no sabe lo que hace. O sea, usted está haciendo la buena obra. No es como que Yahweh vaya a decir, ah, no, Caridad le quitó esa buena obra porque él fue y lo vendió para comprarse droga. Sí, no, ya Caridad no vale porque este hizo tal cosa. No, ¿verdad? O sea, sí, y por eso mismo digo, tampoco uno puede justificarse y decir, porque es drogadicto no le voy a dar. Porque tampoco eso es problema de uno. Yahweh lo mandó a ayudar. ¿Sí me explico? Y Yahweh le da a todos, a los justos y a los impíos. Yahweh no está viendo y dice, ok, voy a hacer que llueva aquí y aquí no llueva. En el sentido de, y lo digo por el verso que dice que Yahweh hace que llueva sobre todos para que la tierra le dé comida a todos. ¿Verdad? Entonces Yahweh no dice, no, voy a bendecir aquí y a este no lo bendigo. Porque de ser así, los impíos no se despertarían cada mañana. ¿Sí me explico? No comerían. Entonces Yahweh le da a los malos así como le da a los buenos, justos. Y nosotros debemos imitarlo. Entonces debemos darle incluso al malo una sopa. Pero mentira.
ayuda cuando necesite. Y ahí también vuelvo a lo de la astucia, ¿verdad? Porque uno también llega a darse cuenta, digamos, usted vive ahí, hay gente que uno, diga, si se queda viendo, se queda ahí el día, el paralítico de repente se para y se va para la casa en carro, ¿verdad? O sea, suele suceder, pero eso no es problema de uno, eso es problema de él, que es un mentiroso, ladrón, esto y lo otro. Entonces, si usted es astuto, usted dice, ok, a este ya no le doy, ¿verdad? Ahora, si lo veo necesidad, le doy, pero si lo que quiere es robarme con mentira, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces prefiero darle a aquel que sí sé que está mal. Porque también, ¿verdad? Como decías, cada 25 metros, tampoco se tiene tantos bienes como para estar alimentando a todo el país. Entonces ahí es donde uno dice, depende de esas situaciones, a quién le voy a dar esta ayuda que tengo para dar. Entonces, decía, y bueno, obviamente hay gente que sí tiene bienes para alimentar a todo el país, y qué bueno si lo hicieran, pero esos normalmente no están en el Padre. Entonces, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, vean esto qué particular, porque recuerden que Yahushua es el cerebro, el último es el corazón. David tenía un corazón según el corazón de Yahweh, el rey. O sea, el rey está conectado con el corazón, el sacerdote con el cerebro. ¿Está claro? Entonces, es el rey el que reprende, el que trae el castigo. Y el corazón está conectado con el árbol del conocimiento. Entonces, vean qué curioso como dice, mayor, pues nuestro corazón nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Yahweh. Vean que está comparando a Yahweh con el corazón. Porque el último, que es Yahweh manifiesto, es el corazón de la congregación. Seguir. Mayor que nuestro corazón es Yahweh y Él sabe todas las cosas, como el árbol del conocimiento, conectado con el corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh. ¿Verdad? Fe y confianza. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Recuerden que Yahushua todo lo que pedía, Yahweh lo hacía, porque guardó todos sus mandamientos. Entonces aquí Juan está diciendo, igual nosotros, porque somos hijos de Yahweh, igual que Yahushua, a través de Él, y por ende, si corazón no nos reprende es porque estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Y si estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Yahweh, Él va a hacer todo lo que le pidamos. Y qué curioso también eso, porque se puede ver como hijos, ¿verdad? El papá, cuando tiene un hijo obediente, el papá le quiere dar todo lo que el hijo pida, a menos de que le pueda hacer daño, ¿verdad? Como en algunos casos, darle todo lo que el niño quiera es hacerle daño. ¿Verdad? Entonces, Yahweh lo hace todo de acuerdo a su perfecta voluntad y por ende de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para ser mejores y que se cumpla su propósito en nuestra vida. Y por otro lado, Yahweh como esposo de la congregación, cuando un hombre ama a una mujer, el hombre quiere complacerla en todo. Todo lo que pida, el hombre quiere dárselo. Que pueda ya es otra cosa. Y qué curioso, ahora haciendo todas estas conexiones también porque la mujer prudente prospera a su marido. Entonces, qué curioso, una mujer justa, prudente, va a terminar trayendo bendición a su marido, prosperidad, como para que ahora su marido pueda hacer todo lo que ella quiere o necesita. Y obviamente si ella no es prudente, va a hacer lo contrario y menos va a tener él para él. Entonces, y cualquiera, ya me vino más de una, pero yo trabajo por usted. Dice, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oigan este verso importantísimo. Y este es su mandamiento, ¿verdad? Porque acababa de decir que cumplimos sus mandamientos. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él. Así como la escritura dice, Yahushua dijo, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. Todo lo que pidáis a Yahweh en mi nombre, Él os lo dará. Aquí vamos por el mismo punto. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las obras, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, en singular, mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua HaMashiach. Claro está, el enemigo a través de los traductores llegó y cambió el nombre del Mesías, entonces el cristiano lee que creamos en el nombre de Jesús. Entonces no le dice que el nombre de Yahushua, no, amigo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, pero la escritura no fue escrita en español originalmente, no me importa, yo soy, ¿verdad? Entonces empiezan a poner todas las opiniones y demás para no aceptar la verdad, pero originalmente el nombre es Yahushua. Incluso sin que leyésemos eso, dice que creamos en el nombre de su Hijo. Y es ahí donde entonces uno debería decir, ok, si este es el mandamiento principal, que creamos en el nombre de su Hijo, ¿cuál es el nombre de su Hijo? Le dicen que Jesús, pero Jesús es un nombre latino.
¿Cómo va a ser Jesús? Si Jesús, ese nombre no existía hace más de 2 siglos. Entonces uno se empieza a ir, que antes era Yeshua o Jesús, que esto, que lo otro, y uno empieza a buscar y buscar y buscar y llega al punto de darse cuenta que cuando Yahushua estuvo en la tierra, el nombre que le pusieron y que todo el mundo le llamaba es Yahushua. Entonces, y este es su mandamiento, es un mandamiento que creamos en el nombre. No solo dice que creamos en él, como cuando le preguntaron, ¿cuál es la obra de Yahweh? Que creamos en aquel a quien él envió. Pero Juan nos dice en su nombre. ¿Por qué? Porque solo así vamos a saber quién es aquel a quien Yahweh envió, a través de su nombre. Y por eso él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, en el nombre de Yahué. Vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Y el mundo recibe el nombre Jesús, que es un nombre propio porque en él no está el nombre del Padre Todopoderoso, Yahweh. Entonces, es un mandamiento. Como siempre les he dicho, recuerden que la Torah tiene 613 mandamientos, que todos se resumen, y esos 10 se resumen en 2. Amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, amar al prójimo como uno mismo. Y esos 2 se resumen en uno, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua, el ungido, Yahushua, Hamashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahí está incluyendo ese, ¿verdad? Como para que no lo olviden, para que no piensen que ya con creer en el nombre pueden dejar de amar al prójimo. Eso es porque es el de siempre, como dijo, desde el principio es el mandamiento. Y además de eso, como dije ahora, los 2 mandamientos de los cuales cuelga toda la Torah y los profetas son: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está, y nos amemos a unos a otros como nos lo ha mandado. Es el segundo mandamiento del que cuelga todo. Entonces, amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas se evidencia en creer en el nombre de su Hijo, Yahushua Hamashiach. ¿Está claro? Y a veces uno se da cuenta de eso cuando le predica a un cristiano del nombre y el cristiano lo rechaza a pesar de reconocer que es verdad lo que uno le está diciendo, porque no pueden alegar algo diferente. Tienen que reconocer que es verdad, simplemente no quieren aceptarlo. Eso muestra que no aman a Yahweh, aman la estima de los hombres, porque saben que si llegan a la iglesia diciendo Yahushua los van a ver raros. No quieren que se burlen de ellos, no quieren que los rechacen, quieren seguir siendo parte de la mentira. Entonces, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua Hamashiach y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh y Yahweh en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por la Ruach que nos ha dado. Es una combinación de nombre y título. Y vean, como siempre digo, ¿verdad? Cuando escriben Jesucristo, están evidenciando que usan el nombre de la maldición que pusieron los judíos, Yeshu Cristos. Y Yeshu es la maldición judía, que su nombre y su memoria sean borrados. Yo considero que tomar no es malo en una ocasión especial, pero en mi caso, no, también en ocasiones normales. ¿Por qué tiene que ser especial? Porque si fuera solo en una ocasión especial sería malo. ¿Sí me explico? ¿Por qué solo a veces? Ah, exacto, sí, sí, sí. ¿Qué lo hace correcto cuando es un día especial y lo hace incorrecto cuando no es un día especial? No estoy diciendo eso para que se emborrachen. Estoy diciendo esto para que juzguen las cosas correctamente, de acuerdo a la verdad. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, emborracharse no edifica, no se emborrache. Beber un poco hasta estar alegre, como la escritura manda, no está mal. Ahora, los que son líderes, reyes, no deben ser dados al vino porque deben tomar decisiones, y la escritura por eso dice que le den a los que están en aflicción. Pero eso más que todo refiriéndose a... ¿Quién está afligido aquí, güey? Dice... Entonces decía, bueno, de todas maneras voy a leerlo aquí. Yo considero que tomar no es malo en una ocasión especial, pero en mi caso no lo hago porque no me hace falta. Pero hay muchas personas que sí lo hacen y muy seguido y crean una dependencia y a la vez dan paso al pecado. ¿Qué nos dice la escritura del tomar? Tal vez me puede explicar. Sí, ese es el problema, ahí usted lo acaba de decir. Bueno, por ejemplo, usted dice que no le hace falta. Bendito Yahweh, que no le hace falta. A nadie le hace falta. A nadie le hace falta. La cuestión es, como acabo de decir, el vino alegra el corazón. El problema es pasarse de alegría hasta la porquería, ¿verdad? Hasta la borrachera y el vómito, hasta el pleito, hasta la división, hasta otro montón de cosas que trae los extremos, en este caso del alcohol. Si tomar fuera pecado, Yahushua no habría tomado antes de ir a morir por todos nosotros. Él se tomó una copa antes de ir a morir por todos nosotros. De hecho, 3, y lo más seguro 4.
¿verdad? Porque eran las 4 de Pesaj, solo que se menciona la de la redención. Si fuera pecado, Yahushua no hubiera convertido el agua en vino. Hubiese dicho, ¿qué les pasa, pecadores? Pero vea que lo llamaban bebedor, porque tenían una mentalidad similar a la de hoy en día, que generalizan. El que no toma, ve al que toma como si fuera pecador. ¿Sí me explico? Y así con otro montón de cosas en esta vida, de proyectar, porque en su mundo tomar es pecado, en su mundo. Entonces ven al otro, al verlo, están en su propio mundo, en su mente, y dicen pecador. Pero lo están juzgando de acuerdo a sus leyes de su corazón y no a la verdad. Entonces, recuerden que los borrachos no heredarán el reino, ¿ok? Claro, los borrachos no heredarán el reino, entonces no se emborrachen, no se embriaguen. Decía, pero en mi caso no lo hago porque no me hace falta. Repito, a nadie le hace falta. Obviamente al alcohólico le hace falta en el aspecto físico porque siente la necesidad, pero es por la que se volvió dependiente, ¿verdad? Y ahí es donde entra el decir, ok, si yo me estoy haciendo dependiente de esto, debo dejarlo, debo evitarlo. Y ahí es donde se empieza a desarrollar o a poner en práctica lo del dominio propio. Debo tener dominio propio. Entonces, si sé que ya con una copa más no me voy a poder controlar, hasta ahí. Dice, pero en mi caso no lo hago porque me hace falta, no me hace falta, pero hay muchas personas que sí lo hacen y muy seguido. Sí, ahí ya, ¿verdad? Hacerlo todos los días, eso ya tiene que ver con alcoholismo. Dice, y crean una dependencia y a la vez dan paso al pecado. Sí, ok. Ahí usted mismo lo está diciendo, el tomar no es pecado, es al no tener dominio propio, toman al punto de que se dejan llevar por la inclinación al mal hasta pecar, porque ya, verá, la bebida, bueno, la carne, el enemigo, a través de la bebida les empieza a decir que el mandamiento no es tan duro como piensa. No hay tanta consecuencia, no es para tanto, no es tan malo. Similar a lo que le llevó la serpiente a Eva a pensar con respecto al árbol del conocimiento. Sí, sí, claro, si se emborracha ya pecó, sí, claro. Pero sí, el punto con lo que estaba diciendo de que después de estar tomando, eso los lleva hasta el pecado. Entonces, digamos que no está borracho, pero comete otro pecado, ¿ok? Ahí fue por la bebida que justificó el pecado que está cometiendo, básicamente. No lo justifica en realidad, lo excusa, ¿verdad? Me refiero. Bueno, de eso trata la persona, el corazón. El judío que te mostré le había dado el argumento que Yahushua heredó la genealogía de Yosef por ser adopción. Y él me dijo que eso no era válido. Según él, la adopción no hereda genealogía. Ok, sí. Sí, según él, ¿verdad? Ya él. De todas maneras, venía con la genética de Miriam. No era común que las tribus se mezclaran. Entonces, a través de Miriam recibió la genética. Ahora, la herencia viene del papá, entonces por eso es que el hermano, me imagino, lo está diciendo. Y como el papá lo aceptó como suyo y no había ningún otro hombre que pudiera decir que era de él porque era de una virgen, él fue y lo registró en el templo y punto. Con solo estar en el templo registrado como hijo de Yosef, la herencia es de él, punto. Y por ende la genealogía. Y por eso Mateo y Lucas ponen la genealogía de Yosef, ambos. Hay quienes dicen que uno es de María, ¿verdad? Miriam, y que el otro es de Yosef. En realidad los dos son de Yosef, después lo veremos, pero hay razones por las que son diferentes las genealogías. Entonces, simplemente que los judíos después de Mashiach empezaron a cambiar un montón de cosas para tratar de poder dar estos argumentos y decir que no, que según la ley él no puede ser. Exacto. Sí, ellos reconocen que sí existió porque o sea, históricamente nadie puede negarlo, que existió y que murió. Incluso que resucitó, pero ahí sí lo niegan de todas maneras. Yo le hablé a ese judío de Efraín y Menashe y también le dije que Elohim adoptó a Israel. Entonces, si la adopción no diera genealogía o herencia, Israel no podría ser llamado hijos de Elohim. Buenísimo. Buenísimo punto ese, Daniel. Ahí lo agarró y no, de fijo ya no podía decir nada ahí, porque exacto, ellos dicen ser hijos por adopción. Jacob adoptó a Efraín y Menashe y son tribus, punto. ¿Cómo va a decir que la adopción entonces no da la genealogía? Vea cómo ellos mismos se contradicen. Por si algo, esto es de acuerdo al Talmud, ¿verdad? De acuerdo al Talmud, hubo 4, me parece que había más, pero bueno, 4 que nunca habrían pecado, según ellos, de acuerdo al pecado bueno, sí, que solo tenían el pecado de Adán y por eso murieron, pero que no pecaron en sus vidas. Benjamín, el hijo de Jacob, Amram, el padre de Moshe, Yishai, el padre de David, y Kileab, el hijo de David. Kileab. Esto es importante. Igual Yahweh nos dice una y otra vez que no temamos, nos dice que nos gocemos, y aún así, por estar en la carne, cuesta el ponerlo en práctica, el poder gozarse siempre, el no tener temor alguno, y en este caso, como decía, el amar al prójimo, ¿verdad? Por estar en la carne, el enemigo siempre va a poner todo lo que se pueda para que hagamos
todo lo contrario, y por eso Yahweh nos lo tiene que repetir para que nosotros nos acordemos y hagamos el esfuerzo. A lo que yo me refería es en lo que respecta a Yahweh como poderoso, es sorprendente que la gente no sepa que Él todo lo sabe y todo lo ve y todo lo puede, ¿verdad? El hecho de que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eso es lo más básico que puede haber con respecto al poderoso y que ese pastor estuviera repite ese mismo punto como si la gente no lo supiera, eso me parece sorprendente. Y no solo eso, después pasé a otra prédica y estaban predicando lo mismo. O sea, yo no sé cómo, pero lo mismo estaba diciendo, era otra iglesia y todo. Dice aquí, pienso que si Shai no fue tan bueno al no tratar bien a su hijo David y despreciado hasta negarlo, esconderlo como cuando fue el profeta Samuel a buscarlo. Ahí quedó. Me imagino que lo que está diciendo es que Ishai sí pecó. Pues claro que pecó. Como dije, eso lo dicen los judíos en el Talmud. No hay hombre que solo haga el bien y nunca peque. Todos los seres humanos han pecado. Solo Yahushua no. Y sí, el papá pues hizo mal ahí, pero también, según al menos la tradición, él era que no, él pensaba que no era su hijo. Él pensaba que la esposa se había acostado con otro y David había nacido de ese otro. Entonces él no lo veía como su hijo hasta que Shemuel lo ungió, mostró que era su hijo y ahí ya lo aceptaron, él y los hermanos. Por eso lo que David dice en los Salmos que fue nacido, fue decir, concebido en fornicación. Ahora, no que haya sido con otro hombre, sino que él se había divorciado de la mamá de David. Y bueno, la historia ya la he mencionado mucho, no voy a repetirlo todo por acá.